Para hablar de este tema estamos en vivo con el titular del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky, escritor, conocido periodista. Está junto a él nuestro compañero Fernando Alonso. A los dos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cecilia. Aquí está Horacio Berbisky. Sí, estábamos escuchando atentamente lo que decía el colega cordobés. Y lo que decía, sobre todo, que es la información que se dio relacionada con los datos que mantenía, maneja, y vaya a saber que mantiene todavía la cúpula de la Iglesia en la República Argentina. Horacio Berbisky está por lanzar este libro, que se llama La mano izquierda de Dios, y que tiene en su portada a la primera junta militar, Agosti, Videla, Macera, y el obispo Lagui, el designado hombre de la Iglesia en el Vaticano. Cuando se sabe todo esto ahora con este reportaje del colega cordobés, Berbisky, ¿corrobora de alguna manera lo que venís a publicar vos con este libro? Sí, Videla confirma una cantidad de cosas que ya se sabían y que estaban documentadas, muchas de las cuales están en este libro, que ya tiene más de un año de publicado y que es el último tomo de una historia política de la Iglesia Católica que yo en la cual estuve trabajando durante 15 años. Por ejemplo, en este libro comienza con una declaración de Antonio Quarracino, que fue el anterior arzobispo de Buenos Aires y primado de la Conferencia Episcopal Argentina, que cuenta en la primera detención de Videla que él fue a visitar a Videla Magdalena, donde estaba detenido, y que Videla lo recibió con una sonrisa y le dijo: aquí estamos, monseñor, por haber hecho lo que ustedes nos enseñaron. Y entonces el entrevistador, que es un ex sacerdote, le pregunta: ¿y usted qué le contestó? Yo sonreí y no le contesté nada. Es decir, que ese diálogo entre la Iglesia y la dictadura es explícito entre ellos. Lo notable es que se haga público de esta manera. Por ejemplo, el Vaticano, Lagui, el nuncio Lagui, conversaba abiertamente sobre todo lo que sabía con distintas figuras de la vida política y social de la Argentina. Uno de ellos era el embajador de los Estados Unidos, Robert Hill. Hay un documento que Robert Hill envía al Departamento de Estado de Estados Unidos, al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, donde cuenta una conversación con Lagui, en la cual Lagui le dice que la Iglesia está muy bien informada de todo lo que ocurre por los sacerdotes, los miles de sacerdotes que hay en la Argentina, que les cuentan lo que ocurren, incluyendo varios centenares de capellanes castrenses que estaban en distintas unidades de las tres Fuerzas Armadas, y además por las confesiones de los militares que no podían dormir por los remordimientos que tenían por la tortura. No, Horacio, es el propio Videla que está diciendo que la Iglesia estaba al tanto. Digo. ¿No es tiempo que la Iglesia pueda llegar a dar a conocer algunos datos? ¿Cree que la Iglesia puede llegar a tener una lista, como se habla en el reportaje de cerca de 9.000 que le habrían sugerido tener o publicar o no los militares en su momento? Yo no sé si una lista, pero un conocimiento detallado de lo que ocurría sin duda, y lo dice el propio Lagui en ese documento del Departamento de Estado que yo comento en este libro. Y además esto corrobora otros hechos. Por ejemplo, en el año 95, cuando yo entrevisté al marino Adolfo Scilingo, capitán de la Armada, que confesó que él había arrojado a 30 personas vivas al mar, él cuenta que poco antes del golpe hubo una reunión en la base naval de Puerto Belgrano donde estaban reunidos todos los oficiales de la Marina y el comandante de operaciones navales les informó el método que se iba a utilizar para asesinar a los detenidos, que era arrojarlos al mar. Y les dijo que ese método había sido consultado con la jerarquía eclesiástica, que lo había aprobado porque lo consideraba una forma cristiana de muerte. Es decir que
el asesoramiento al que se refiere Videla, Videla dice, la Iglesia nos asesoró, claro, empieza antes del golpe. Es decir, la Iglesia es parte de la preparación del golpe. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el obispo Tortolo, que era presidente de la conferencia episcopal desde 1970 hasta 1976, hasta bien entrado el golpe militar, participa en todas las gestiones de los comandantes en jefe para obtener la renuncia de Isabel Perón. Él es el hombre que va a ver a Isabel Perón para decirle que renuncie. Como Isabel Perón no renuncia, se la llevan en helicóptero. Horacio, ¿quién hoy de la cúpula eclesiástica de la República Argentina puede aportar algo, decir algo, arrepentirse o ser investigado en todo caso? Bueno, buena parte de los obispos de aquella época han muerto. Y los que están con vida están retirados, salvo uno, que es el interino obispo de Merlo Moreno, Alcides Jorge Pedro Casareto, que se había jubilado en diciembre del año pasado, al cumplir 75 años, y fue convocado nuevamente para cubrir a este obispo que se fue de vacaciones con una señora a una playa de Cancún. Es el único que sigue en actividad de quienes eran obispos en aquella época. Pero hay también algunos sacerdotes, como el actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que si bien no era obispo entonces, era provincial superior de la Compañía de Jesús y que como tal tenía mucho conocimiento de los hechos. Horacio. Por supuesto, en el caso de... Sí. Estaba mirando, soy Cecilia Laratro, buenas noches. Estaba mirando recién, ¿cómo estamos? El testimonio de Videla que dice, en mi vida lo he hablado con muchas personas, estamos hablando del tema que tiene que ver con los desaparecidos, ¿no? Sí, con Primatesta muchas veces, con la Conferencia Episcopal Argentina, no en pleno, sino con algunos de los obispos, con ellos hemos tenido muchas charlas, con el nuncio apostólico, tal como estabas diciendo recién, Pío Laghi. Esto sale de la boca del propio Videla, digamos, este asesoramiento sobre cómo debían comportarse frente a esta situación. Pero hay algo muy llamativo. A fines de los 80 y comienzos del 81, el propio Videla dice que él estaba dispuesto a blanquear la situación con los desaparecidos, de entregar las listas, solo que él no iba a tener la respuesta a preguntas del tipo ¿a dónde está el cadáver de mi hijo para que yo pueda llevar una flor? O ¿de qué manera murió? O ¿quién lo mató? Esto también es parte del reportaje. Esa frase de Videla tiene una extraordinaria similitud con un documento que yo publiqué hace un par de meses de la Conferencia Episcopal, en el cual, después de un almuerzo que tuvieron en el mes de abril con Videla, los tres miembros de la Comisión Ejecutiva, Primatesta, Saspe y Aramburu, se reúnen en la Conferencia Episcopal y redactan una minuta para enviar al Vaticano con el contenido de la reunión. Y ahí ellos plantean que Videla les plantea exactamente eso. No podemos dar la lista porque van a empezar las preguntas. ¿Quién lo mató? ¿Dónde? ¿De qué manera? Y entonces no podemos dar esa información, dice Videla, para proteger a las personas. ¿A qué personas? A los asesinos, obviamente. Horacio. Sí, ahí está Juan Micheli. Sí, Micheli. Quería consultar que durante este mismo periodo de la historia, mientras esta cúpula católica se encontraba y se reunía con la dictadura, también estaban los sacerdotes palotinos que padecieron como miembros de la Iglesia estas mismas prácticas de la dictadura. Bueno, ese es el fenómeno más asombroso de la conducta de la Iglesia Católica Argentina. La Iglesia Católica Argentina es la que ha tenido más bajas en todos los episcopados de Latinoamérica. 2 obispos han sido asesinados, uno de ellos Angelelli de La Rioja, de cuyo asesinato están por cumplirse un nuevo aniversario en los primeros días de agosto y comienza el juicio por el asesinato de sus 2 sacerdotes, Murias y Longueville, en La Rioja el lunes 6 de agosto, y Carlos Horacio Ponce de León, obispo de San Nicolás, en ambos casos simulando accidentes de automóvil. Ahora, y además ha habido, digamos, una veintena de sacerdotes asesinados
y centenares de laicos consagrados asesinados. Ahora, al mismo tiempo, la cúpula jerárquica, la conducción episcopal, ha sido cómplice de esos asesinatos, y el hecho es que durante muchísimos años la Iglesia Católica se negó a que se hablara de los asesinatos de Angelelli y de Ponce de León, y adherían a la hipótesis oficial del accidente. Y respecto de los palotinos, hay un documento episcopal de esa época donde la conferencia episcopal dice que comprenden el dolor de la Junta Militar ante estos asesinatos, como si la Junta Militar no tuviera nada que ver con los asesinatos, a pesar de que ellos sabían, porque comisionaron inmediatamente a un sacerdote para hacer una investigación, un informe, que fue en una copia a la Conferencia Episcopal y en una copia al Vaticano, donde queda absolutamente claro que es un crimen cometido desde las fuerzas estatales. Y el propio Nuncio Laghi cuenta que en la misa que se oficia en la iglesia de San Patricio por los palotinos, cuando se acerca el general Suárez Mason, que era jefe del Cuerpo 1 de Ejército, a comulgar, él sintió la tentación de darle una trompada en vez de darle la hostia. Lo cuenta el propio Pío Laghi. Ahora, Emilio Mignone, que era un hombre muy católico, muy creyente y extraordinariamente lúcido, anota que mejor hubiera sido, no que le diera una trompada, pero que le exigiera que revelara todo lo que sabía y que pidiera cuentas por esos crímenes en vez de guardar silencio y adherir a la versión oficial. A mí me parece que ha llegado el momento que realmente haya un reconocimiento de estas responsabilidades, porque mantener este silencio es realmente perpetuar la complicidad cuando ya, como decía antes, solo queda un miembro en actividad de aquel episcopado, y así como durante muchos años, hasta que se comenzaron los juicios a los militares, esta situación contaminó al conjunto de las Fuerzas Armadas, cosa que no ocurre hoy, donde está muy claro quiénes son los que han tenido responsabilidad y son juzgados y quiénes son los que han venido después y no tienen nada que ver. Esta situación indefinida está contaminando al conjunto del episcopado, donde obviamente la gran mayoría, es decir, todos menos uno, obviamente no tuvieron nada que ver, bueno, todos menos dos, obviamente no tuvieron nada que ver. Fernando. No, simplemente preguntarle, ¿por qué cree usted que en estos 2 años Videla dijo lo que no dijo desde que comenzó nuevamente la democracia? Creo que hay varias razones. Una es que ha sido condenado en sucesivos juicios y que tiene una edad ya en la que sabe que no tiene expectativas de recuperar la libertad. Otra posterior es el resultado de las elecciones del año pasado, que aleja cualquier perspectiva de una conmutación de pena. Y otra posible también es un intento de acomodar la historia, tratando de alguna manera recrear doctrinas justificatorias, es decir, admite los crímenes pero al mismo tiempo intenta justificarlos. Dice, si no fuera por lo que nosotros hicimos, hubieran pasado cosas terribles en Argentina. Como si no hubieran pasado cosas terribles en la Argentina, y además como si las cosas terribles que él dice que hubieran pasado, como si fueran equivalentes a las que realmente pasaron, o como si, digamos, en otros lugares del mundo donde no hubo ese tipo de dictaduras, existiera el tipo de situaciones que él dice que hubieran existido en la Argentina, y de hecho no es así. Sobre las cosas que pasaron, Fernando, concretamente sobre las torturas, robos de bebé y saqueos, Videla consideró que cuando se da tanto poder y libertad de acción a una fuerza como el Ejército, es inevitable que muchos utilicen estas libertades en beneficio propio. O sea, estas atrocidades resulta que son como una mala praxis de un grupo del Ejército. Me acordaba del caso de Galileo Galilei, probablemente dentro de unos siglos pidan disculpas por esta
por este asesoramiento, digamos. Bueno, ha sido permanente esa intención de parte de Videla de arrojar culpas sobre los subordinados, y esta puede ser una parte de la respuesta a la pregunta de Fernando Alonso. Es decir, él habla, entre otras cosas, para descargar responsabilidades sobre los subordinados, lo cual muestra, aparte de todo, la cobardía que sigue caracterizando su desempeño, en el cual asume hasta cierto punto, pero delega la responsabilidad sobre los subordinados. Muy bien, Fernando, tenemos que ir despidiendo el móvil. Sí, simplemente, ¿crees que la Iglesia puede llegar a excomulgar a Videla? Bueno, han pasado ya muchos años y no lo ha hecho. Tampoco ha excomulgado ni le ha quitado la facultad de administrar los sacramentos a Christian von Bernich. Claro. Yo no creo que la Iglesia vaya a excomulgar a Videla, pero creo que cada vez que aparece un nuevo elemento del tipo de este nuevo reportaje de Videla, queda más en evidencia, con más datos, con más seguridad, que la complicidad del episcopado con los crímenes de la dictadura se perpetúa hasta el presente. Horacio Berbisky, muy amable, muchas gracias. Y los detalles están acá, en La mano izquierda de Dios, el último libro de Horacio Berbisky. Adelante ustedes.